Saludos amigos de YouTube, aquí Aleka y Teorías, trayéndoles el capítulo 29 de Fate, la travesía del guardián. No olviden comentar y de compartir para que más gente pueda disfrutar de esta fabulosa historia. Sin nada más que decir, comenzamos. Capítulo 29. Conflicto interno. ¿Cuántas eran las probabilidades de un encuentro imposible? Un encuentro que en circunstancias normales no debería darse cuenta, dos personas que por cualquier factor, nunca deben encontrarse. Eso era lo que le pasaba ahora a Archer. Un encuentro con alguien que nunca debería conocer, alguien que es igual pero al mismo tiempo, diferente del ser que conoce, alguien que terminó igual que él. Pero si lo pensaba fríamente, debería habérselo imaginado. Si él terminó como terminó por culpa de sus ideales, mientras que en otras líneas de tiempo, su yo más joven tenía un final distinto, entonces ese hombre sin duda, tuvo que tener, en alguna línea de tiempo, un final como el suyo. Y aquel que terminó en aquel final, estaba de pie, delante de él. Emiya Kiritsuru. El hombre que maldecía, pero que a la vez, fue su luz en aquel infierno. Su razón de existir fueron las palabras de aquella noche y aquel legado que inocentemente, él siguió hasta el fin de su vida y de manera obligatoria después de la muerte en cierto sentido. Y ahora mismo, aquel hombre que le dio todo, pero que al mismo tiempo, fue la razón de su eterno infierno, estaba de pie, delante suyo, o mejor dicho, una versión de Emiya Kiritsuru que siguió con su ideal hasta hacer un contrato con el mundo, volviéndose un contraguardián, exactamente igual que él. El destino era una jodida perra. Aunque se lo tenía merecido. Cuando él que era digno de felicidad, cuando el pequeño pensamiento de algo de felicidad por las palabras y esfuerzos de su máster se empezaron a introducir en su cabeza, este hombre apareció, devolviéndolo a la realidad. Esta era la forma de Alaya de decir que sin importar lo que pase, siempre sería de su propiedad. ¿Que debería seguir trabajando en matanzas sin sentido? Pues la perra tenía razón. Eso es lo único que es. Es un arma que solo sirve para matar y matar hasta el fin de los tiempos. Nadie tenía la culpa de su situación, más que él, que hizo el pacto, siendo consciente de lo que le sucedería, pero que subestimó en gran medida lo que le esperaría. No importa que, al final, estoy en el infierno. Senpai. Fuera del subconsciente de Archer, en la realidad, seguían con el asunto de Assassin. Gugaku estaba al lado de Archer, usando una de las habilidades de su código místico para curar la herida que recibió del Servant. Para sorpresa de todos, Assassin sacó una pistola que era más grande que el resto de pistolas que los dos jóvenes hayan visto en la televisión. Disparó balas contra Gudao, pero Mash estaba bloqueando los disparos con su escudo. Chiloe se teletransportó detrás del Assassin, por encima de su cabeza. Con sus Kansou y Bakuya dio un corte en X que Assassin esquivó al agacharse, aprovechando su posición, pateó a Tsunoe que se protegió con sus espadas cruzadas delante de ella, siendo elevado más al aire hasta chocar su espalda con el techo de inmediato por el escaso espacio del canal. Uaber generó a sus lados círculos de piedra que tenían grabado adelante los signos del Yin Yang. De los círculos salieron rayos contra Assassin que los evadió, pero por el espacio, fue rozado en el protector del hombro y la pierna izquierda. Leal tipo que identificó como Caster, pero Mash se puso delante, bloqueando las balas con su escudo mientras avanzaba contra él. Assassin se hizo a un lado cuando Mash intentó golpearlo con el escudo, se movió, quedando detrás de ella. Pateó su rodilla por detrás, provocando que se hincara, con una mano la tomó del cabello y la otra sujetó el cuchillo y puso el filo delante de su garganta. Mash. Gritó Gudao, asustado por su kawaii. Chiloe se teletransportó delante de Assassin, pateó el brazo que sujetaba el cuchillo, alejando su filo de Mash e intentó dar un corte a la cabeza a su enemigo, pero este se movió un segundo antes, esquivando la estocada, pero su capucha se cortó un poco. Es demasiado ágil, pensó Chiloe, frustrada porque cada ataque que daba era esquivado. Mash se recuperó lo más rápido que pudo, desde su posición arrodillada, le dio un codazo en el estómago a Assassin, que lo hizo chocar con un lado de su escudo y caer al suelo, pero rodó para recuperarse del impacto, levantándose a medias. TCH, son fuertes, no se le había escapado al encapuchado que la mujer de la lanza y el otro Archer no se movido. Hay algo extraño en este Servant. Él tiene un aura diferente a los otros sirvientes en esta guerra del Santo Grial, mencionó Mash, sujetando su escudo para levantarse mientras se sobaba el cuello, verificando que no tenía ningún corte. Sí, y su presencia se siente familiar. Él es más parecido a ustedes, en Chaldea, mencionó el Mello y segundo. Fou. Fou veía con desagrado a Assassin. Es verdad. Él se parece más a Emiya Senpai.
La mayoría vio de reojo al Servant Archer, quien ni siquiera había levantado la mirada después de que se curó su herida, parece que se perdió demasiado en sus pensamientos. Emilia. Ese nombre hizo reaccionar a Assassin, que, por el movimiento de su cabeza, estaba mirando a Archer. Esa voz me es conocida, observó Xnoe. El pitido del comunicador de Chaldea se escuchó, el holograma de Romanía apareció. Todos, tengan cuidado. Estoy detectando un nuevo Servant. Se dirige directamente hacia ustedes. ¿What? ¿Quién podría ser ahora? Oh no. Exclamó Weaver, palideciendo un momento. Solo había un Servant que aparecía en este instante. Senpai, ¡cuidado! Exclamó Mash, corriendo hacia Gudao, tomándolo con uno de sus brazos y apartarlo. Archer, a pesar de estar perdido en sus pensamientos, no olvidó cuál era su situación y escuchó el peligro. Tomó a Gudako con un brazo y la puso sobre su hombro, retrocediendo al inicio del canal por donde entraron. Chloe y Weaver también retrocedieron al mismo tiempo que Assassin aprovechaba para pasar a su forma espiritual y desaparecía. Rayos cayeron delante de donde estaban posicionados todos con anterioridad. ¿Está bien, maestro? Preguntó Mash a Gudao. Sí, gracias, Mash. ¿A dónde fue Assassin? Preguntó Gudako cuando fue dejada en el suelo. Mash se concentró un momento, para cerrar los ojos. Lo siento. Perdí la pista de su energía mágica. Probablemente ya haya dejado el campo de batalla. Ese rayo, justo ahora destruyó mi formación de cerradura de oro. Malditos sean, maldijo el Melloi segundo. El ruido de fuertes pisadas junto con metal chocando se hacía más audible. Mash y Xnoe, que eran las que estaban adelante del grupo, se pusieron en guardia. Vieron acercarse una gran carroza tirada por toros, hasta que la carroza se detuvo, vio una figura. Era un hombre muy alto, más que Archer, debía medir 2 metros. Cabello y barba roja, con una armadura de cuero y falda de combate y usaba una capa roja. El hombre, al verlos sonrió. Oh. La batalla ya ha comenzado. Parece que llegamos un poco tarde, chico. A un lado de la carroza, sujetándose como si su vida dependiera de ello, estaba un joven chico de un tamaño un poco más bajo que los Masters de Chaldea, cabello negro y ordenado hasta arriba de los hombros y usaba vestimenta universitaria. Cuando el chico vio hacia adelante, se sorprendió de verlos. Eso es extraño. Estaba seguro de que seríamos los primeros. Eso es. Fou. Yo definitivamente conozco esa cara. Exclamó Gudako, señalando al chico con Rider. Entonces ese es Rider, y su máster es. Chloe no pudo terminar de hablar, ya que Weaver usó de su famoso agarre que siempre usaba con uno de sus alumnos, agarrando tan fuerte la cabeza de Chloe que la hacía chillar un poco. ¿Qué son los primero aquí? Serás idiota. Le gritó el Melloi segundo a su versión más joven. Tú sabes más que nadie lo primitivo que fue el método que usaste para encontrar este lugar. Realmente, no habrás pensado que podrías obtener una ventaja sobre alguno de los mejores magos del mundo con eso, ¿verdad? Sensei, me está haciendo daño, susurró Xnoe, el agarre del Melloi en su cabeza se estaba haciendo más fuerte. El Melloi segundo no la escuchó. Ahora mismo quería decir todos los pensamientos que se tenía guardado con respecto a cómo actuó en la Cuarta Guerra a su yo pasado. Era una oportunidad única en la vida. Le haría ver lo idiota que fue a gritos. ¿Quién eres? ¿De qué estás hablando? Exclamó el Weaver más joven, mirando confundido al hombre adulto que le gritaba, pero que de alguna manera, sabía el método que usó para encontrar este lugar. Como siempre, en esta y en cualquier otra ocasión, solo superarás tus problemas gracias a la buena suerte. Y como todas las cosas siempre se solucionan al final, empiezas a sobreestimar tu propia fuerza. Es por eso que nunca mejorarás. Lo sabes bien, ¿verdad? Espera un segundo. Porque tengo que recibir un sermón de alguien que nunca he conocido. De cualquier manera, ¿quién eres tú? No eres el caster que secuestró a los niños, o su máster, ¿verdad? Esa pregunta, en vez de responderla correctamente, solo molestó más al el Melloi. Idiota. Ni siquiera puedes analizar una situación correctamente. Me sorprende que hayas pensado que podrías sobrevivir a la guerra del Santo Grial, Cristo. Eres un idiota. Un idiota. Un gran idiota. Ahógate con un poco de arroz y muere. Mash, Gudao y Gudako vio la interacción de Lord el Melloi segundo con su más joven con una gota de sudor, mientras que Xnoe estaba lagrimeando un poco, había tenido que teletransportarse, ya que sintió que ese agarre le iba a romper la cabeza. Si imaginaba que los golpes de lluvia eran potentes, ese agarre del sensei era mortal, esperaba nunca volver a verlo cuando volviera a su dimensión.
Al parecer, algo debe habérsele metido en la cabeza a Lord el Melloi, susurró Mash. Déjalo, está sacando todo lo que la experiencia le ha visto ver de sus fallos pasados a su yo más joven y estúpido, dijo Archer. Aún tenía su mente revuelta con el encuentro de Assassin, pero al saber muy bien lo que debe sentir el Melloi segundo, lo apoyaría solo esta vez. Fou bajó su cola y orejas, pero vería lo que pasa. Bueno, a nadie le gusta enfrentarse a su propio pasado, dijo Gudao. Esto es gracioso. Vamos a seguir viendo un minuto más, dijo Gudako. Skatach suspiró, pero también fueron divertido la escena, además tenía que admitir que si se encontrara con yo pasado, también debería algunas cosas que decirle. Volviendo con la discusión del futuro, gritándole a su yo presente lo estúpido que es, versión Waver. ¿Quién crees que eres? De todos modos. En cuanto a la situación, claramente eres un caster. Señaló a ver chiquito, el aura que sintió alrededor del hombre adulto era de un servant, y por su apariencia y su reciente sermón de su método para encontrar el lugar, era claro que era un caster. Además, el supervisor descubrió que estás ignorando las reglas de la guerra del Santo Grial para hacer cosas malas. Mierda, lo que me faltaba. Maldijo en un grito. Si puedes ver el estado de alguien, deberías poder darte cuenta de que soy un pseudo-servant, imbécil. Dios, esto es patético. Los hechizos de comando en tu mano están llorando de vergüenza. ¿Qué? ¿Un pseudo qué? No tiene sentido que haya un caster extra. Nadie dijo nada sobre esto. Espera, niño, intervino Rider, su voz seguía siendo animada, pero ahora era un poco seria. Ya sea que este tipo sea un caster, definitivamente no es el dueño de este taller. ¿Eh? ¿Cómo puedes saberlo? Al mirar las huellas que quedan aquí, ninguno de ellos estaba usando el terreno a su favor, o tratando de evitar daños en el área cuando peleaban, dijo Rider, señalando los escombros y fracturas que estaban alrededor del canal. Esta no fue una batalla entre un atacante y un defensor. Alguien trató de escapar, y otro trató de detenerlo. Así que, ni el que huyó cuando llegamos, ni estas personas, son nuestros enemigos. Deben ser otras personas. Así es. El rey de los conquistadores sabe exactamente cómo leer un campo de batalla, elogió el Melloi segundo. De todos modos, tú, con el rostro sombrío. ¿Qué quieres? Preguntó el Melloi segundo. De repente, toda su furia y confianza se encuentra esfumado. Ahora que se encuentra después de 20 años de pie delante de quien consideraba su rey. Has estado molestando mucho al niño. ¿Eso significa que estás preparado para luchar contra el rey de los conquistadores? Preguntó Rider, con una sonrisa desafiante y de emoción. ¿Por qué quería hacer eso? Sabes exactamente cuál de nosotros está en lo correcto. Tal vez, pero él es mi máster. Y si tú quieres pelear contra él, como un servant, eso significa que tendrás que pelear conmigo. Rider, Waver estaba sorprendido de que su servant, a pesar de lo molesto que le puede llegar a ser, le tenga tanta lealtad. El Melloi segundo chasqueó la lengua molesto. Y ahora esto. Señor. Pensé que el plan era no pelear contra Rider, señaló Mash. Gudako, retirémonos. No tiene sentido pelear aquí. Qué aburrido. Y pensé que tenías un poco más de agallas, declaró Rider decepcionado. ¿Y ustedes? ¿Estarían interesados en luchar contra mí, o unirse a mi ejército? Les pregunto a Archer y Lancer. Ahora mismo se me fueron las ganas de luchar con esta comedia, y tampoco me uniría al ejército de alguien, prefiero luchar sola o en un pequeño grupo, respondió Skatach. ¿Reclutas de esa manera? Realmente eres muy ingenuo, o muy estúpido. Lo lamento, pero no voy a perder mi tiempo con algo tan tonto como eso, respondió Archer, de manera sardónica. Su comentario molestó visiblemente a Rider, pero no dijo nada. Jaja, así que después de decir todo eso, ¿vas a girar y correr con la cola entre las patas? ¡Qué cobarde! Se burló Waver del mago pelinegro. Oye, no te pongas engreído, le dijo Rider, dándole un golpe con su dedo en la frente. El joven gimió de dolor. ¡Wow, qué criatura tan voluble!, exclamó Gudako. En Caldea, Romaní, Da Vinci, y el resto del staff veía toda la situación en total silencio. Todos bebieron al mismo tiempo un sorbo de sus tazas, solo observando. Nada nuevo. Gara. Gritó el Melloi segundo, una vez que Rider y su máster se retiró al no tener nada más que hacer. Esto me está molestado. Un servant no debería involucrarse en las peleas de su máster. ¿Acaso es un padre helicóptero o algo así? Jinete.
ya salido del canal y el taller subterráneo de Caster, ahora estaban caminando de vuelta a su refugio, por así decirlo. Cálmese, profesor, dijo Gudao. Apareció el holograma de Romani. Bueno, tuvimos suerte de encontrarnos con nuestro tercer objetivo, el Servant Reader. Pero me pregunto, ¿estábamos bien que la situación se desmoronara así? No importa. De todos modos, ellos no planean pelear seriamente, dijo Waver con seguridad. Ignóralos, se sentarán en su escondite para comer galletas de arroz y ver vídeos todo el día. ¿Te gustaría estar con ellos y hacer eso, no? Preguntó Chloe. Claro que no. Nunca soportaría estar al lado de ese mocoso inmaduro. Aunque si Reader insiste, tal vez acepte. Parece que Reader es un tema delicado para Lorel Melloi, senpai, dijo Mash. Ese sí es un problema. Parece que tendremos que lidiar con nosotros mismos, dijo Gudao. Yo también lo creo. Fou se cansó de caminar y se subió arriba del hombro de Gudao, quien lo aceptó con una sonrisa. Archer, ¿estás bien? Preguntó Gudako por telepatía, tanto Archer como Skatats pasaron a su forma espiritual. Sí, el daño de la cuchilla no fue muy grave y lo curaste de inmediato, así que no se preocupe, Master. El tono como lo dijo era frío y cortante, como si no quisiera hablar con nadie ahora mismo. Me alegro, pero no solo hablaba de tu herida, después de que te hirió, como que, te congelaste de repente. ¿Estás bien, oh? Lamento mi actuar de aquel momento, le prometo que no volveré a cometer algo como eso. Sí, pero, ¿estás bien? Ditsuka, estoy bien, no quiero hablar más. Que la llamara por su nombre era una señal clara de que no estaba bien, pero si lo presionaba podría empeorar su relación, haciendo que sus esfuerzos por llevarse bien se vayan al caño, así que lo dejo hasta ahí. Por cierto, todavía nos explica por qué no quiere que Saber y Reader sean derrotados, pero si pudimos eliminar a Assassin y Caster, señaló Gudao. ¿No se los dije? Debí haberme olvidado, lo siento. Cuando lleguemos, se los explicaré todo, dijo Waver. Todos llegaron a la residencia japonesa sin demora, aunque uno que otro assassin apareció, pero fueron fácilmente eliminados por Snow y Mash. Ya en la residencia, Archer les sirvió té a todos, el agua la calentó con runas de fuego de Skatach, ya que la casa no tenía ni luz ni agua o gas, solo estaban siendo iluminados por la luna, aunque el Melloi segundo colocó algunos hechizos en la habitación, iluminándola lo suficiente para que no se notara la oscuridad. Skatach vio de reojo cómo Archer se iba de la sala, había notado que estaba actuando extraño desde el encuentro con Assassin, pero ahora no diría nada, luego hablaría con él. Ahora bien, finalmente podemos tomarnos un momento para hablar correctamente, dijo Waver. ¿En qué me quede? Que el mundo sería destruido si el Grial se completa, dijo Gudao. Ah, sí, eso es correcto. Los Servants derrotados son absorbidos en el Gran Grial de Fuyuki como sacrificios para completarlo. Pero lo que sucede entonces no es la concesión de un deseo, sino el despertar de Angra Mainyu. Desde el principio, esta guerra nunca tuvo un ganador. ¡Qué historia más cruel!, comentó Gudako. Que después de invertir tanto esfuerzo y sacrificio para que al final no se le conceda su deseo, sino lo contrario, es muy injusto. Ciertamente. Si me imaginara que yo hubiera sido el ganador de la cuarta o quinta guerra del Santo Grial, habría caído en la desesperación por el mal que desaté, afirmó Lorel Melloi II. Perdóname. Y pensar que soy yo quien siempre dice que el sentimentalismo no tiene sentido, jajaja, se ríe de sí mismo por su comentario anterior y la nostalgia con la que lo dijo. No se preocupe, es normal, debido a lo que pasó, pero queremos saber más, dijo Gudako. En mi experiencia, el Gran Grial se activa en una capacidad limitada después de la derrota del quinto Servant. Sin embargo, eso también significa que si podemos convencer al menos 3 sirvientes de que se retiren del campo de batalla intactos, entonces el ritual no sería terminado, quedando en una especie de limbo, y así podríamos asegurar el recipiente sin destruirlo, completó Gudao, entendiendo el plan. Fou lo vio como un buen plan. Entendido. Entonces esta vez, no lucharemos para derrotar a los otros Servants, sino para protegerlos, en cierto sentido, dijo Mash. Aunque sería mejor si pudiéramos terminar todo esto amistosamente. Correcto. Pero no podemos suponer que todos estarán de acuerdo pacíficamente, dijo Waver. Por eso hicimos esa alianza con Lancer y su Master, ¿verdad? Él será uno de los 3 Servants que deben sobrevivir y eliminamos a Caster porque era obvio que no estaba de acuerdo y Assassin tampoco parece que estaría de acuerdo, señaló Chloe. Supongo que Reader sería el segundo sobreviviente, y el tercero. Es exactamente como dados, Chloe.
El tercer Servant sería Saber, ya que Archer sería el otro aparte de Caster que no podríamos convencer con nuestras palabras, tiene un orgullo y ego demasiado grandes, señaló sin una de pizca de duda Weaver, frunciendo levemente el ceño al mencionar a Archer. ¿Y si hablamos con el máster de Archer para que lo convenza? No sería imposible, dijo Gudako. No es una mala estrategia, pero el máster de Archer no dejaría que el ritual quedara incompleto, así que en el caso de que nos lo encontremos, sin duda ordenará a Archer que nos elimine, respondió el contenedor de Zugelian. Por lo tanto, sería mejor quitarnos también a Archer del camino, aunque es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Sabe quién es Archer, el Mellori-san? Preguntó Mash. Weaver tomó un par de respiraciones antes de responder, ese tipo lo seguía asustando hasta el día de hoy, pero el tiempo le ayudó a mantener sus temores bajo control sobre la situación. Es el primer héroe y rey de la humanidad. El rey de los héroes, Gilgamesh. Oh, mierda, pensó Quetzalcoatl al escuchar ese nombre. ¿Es alguien tan poderoso? Preguntó Gudao. Demasiado, maestro. Lamento decirlo, pero no creo que tengamos oportunidad, dijo Quetzalcoatl de manera rotunda. Weaver levantó una ceja. ¿Te lo has encontrado en tu mundo? Más o menos. Ya era un eufemismo, su Class Card intentó usar a Miyu como grial y tomó una forma monstruosa que solo pudo ser vencida cuando Igria combinó tanto a Ruby como Sapphire, y aún así fue demasiado complicado para ella que estuvo a casi nada de perder. Y lo peor era que esa Class Card solo tenía la mitad del poder del espíritu heroico, Gilgamesh, la otra mitad estaba en posesión de Angélica, quien demostró un mejor uso en sus habilidades. Cuando la enfrentó, Kuro solo logró acercarse, y con dificultad, ni siquiera logró darle un golpe por sí misma. Solo para estar seguros, ¿te refieres al mismo Gilgamesh, de la historia de la planta de la inmortalidad? Preguntó Skatach, que estaba apoyada en el pilar de la pared. Sí. Posee los orígenes de todos los nobles fantasmas y los usa como proyectiles, es casi imposible acercarse, y con suerte, no seremos dignos de ver su verdadero noble fantasma, dijo Weaver. Aún le provocaba escalofríos esa espada. No importaba cuántos espíritus heroicos de diferentes mitos existieran, estaba seguro que no existía ningún noble fantasma superior a esa ama. Pero a pesar de sus miedos y preocupaciones, Skatach sonrió con confianza. Si es él, entonces puedo eliminarlo de un golpe. ¿En serio? Soy una asesina de dioses, lidiar con un semidios no es nada. Si digo el nombre de mi noble fantasma, en el momento que una de mis lanzas lo golpee, será su final. Gudako asintió. De acuerdo, entonces te lo dejaremos a ti, Skatach. Eso nos deja a Sabre y Berserker, dijo Gudao. La locura de Berserker nos impide razonar con él directamente, todo depende de su máster. La clave será si podemos convencer al máster mientras él todavía puede mantener el control total sobre Berserker sin tener que usar un hechizo de comando. Dicho eso, siempre existe la posibilidad de que Berserker pueda enloquecer, independientemente de la voluntad de su máster, explicó el Melloi segundo. Una cosa que descubrí después de que terminó la Cuarta Guerra, es que el máster de Berserker estaba en una condición extremadamente inestable, tanto física como mentalmente, pero nunca llegué a conocerlo yo mismo. ¿Y si el máster nos da el control sobre Berserker para que lo controlemos? Tendríamos más oportunidad, sugirió Gudako. Ustedes tienen que abastecer varios Erwans por sí mismo, si también tuvieran que abastecer a Berserker, sería demasiado peligroso, incluso peor. Así que esa opción queda descartada, dijo Weaver, rotundamente. ¿Y tú? Eres un caster, y fuiste el máster de Rider, ¿no podrías hacer un pacto con Berserker? Preguntó Skatach. No podía hacer que Rider me hiciera mucho caso en mi tiempo, menos que un Berserker me escuche. Mis habilidades como mago mejoraron al ser un pseudo Servant, pero tampoco para exagerar. Entonces, ¿deberíamos dejar a Berserker al último? Preguntó Mash. Aunque no puedo evitar sentir que es arriesgado, diré que sí, asintió el caster. Por lo tanto, mediante proceso de eliminación, podemos concluir que nuestras posibilidades de éxito recaen en Sabre, Lancer y Rider. Ah, entonces es por eso que previniste ese choque en los muelles Arbor entre Sabre y Lancer, dijo el Dr. Romani, su voz sonando por el intercomunicador de Gudao. ¿Realmente crees que Rider aceptará ayudar? No parece ese tipo de persona, dijo Skatach. Weaver no estuvo seguro de respondedor. ¿Fou? ¿Hay algo que te preocupa? Preguntó Gudako. Sí. Todo depende de que también puedas lograr de que ellos te acepte, es lo único que les diré, dijo el Melloi segundo.
Con el encuentro que recién tuve, no estoy seguro, solo nos queda esperar el siguiente encuentro para dar una impresión lo suficientemente buena para que acepte. Eso no sonaba muy alentador, pero al menos deben asegurar que Sabre, Lancer y Ryder no sean eliminados de la guerra. En ese caso, el Grial no se podrá completar y podrá resolver con éxito la singularidad. Por primera vez, parecía que tenían camino fijo a la victoria. Ya era más de noche, ya entre las horas de la madrugada donde toda persona estaría durmiendo, como era el caso de los dos últimos Masters de la humanidad, Demash, y los mismos Snow y el Mello y Segundo. Archer estaba sentado observando las estrellas, en el mismo lugar donde antes veía las estrellas, el mismo lugar donde el Emiya Kiritsugu que conoció pasó sus últimos minutos de vida. Ahora que estaba de nuevo sentado en aquel lugar, no podía evitar sentir cierta añoranza, pero la añoranza no se comparaba con el caos que había en su cabeza y corazón. Cuando todos finalmente se fueron a dormir, Archer tuvo tiempo para reflexionar en su descubrimiento de la identidad de Assassin. El shock inicial ya se había ido, pero el daño que causó seguía presente. Después de todo, él se hubiera imaginado cualquier cosa, menos esa posible existencia en todas las posibilidades del universo, aunque la posibilidad que existía era muy alta, nunca se le pasó por la cabeza. ¿Esto era una jodida broma? Era imposible que Alaya enviara a un contraguardián en esta situación. Es cierto que a veces hace excepciones, enviando agentes o invocando ciertos sirvientes para evitar el caos, pero enviar a un contraguardián para evitar el caos antes de que iniciara en vez de enviarlo solo para controlar la situación cuando ya hizo daño. ¿Esto era una forma de burlarse de él? ¿Enviando una versión alternativa de Emiya Kiritsugu que terminó como él? Esa perra tanto era su deseo de hacerlo sufrir que lo tortura de este modo, a pesar de que la razón por la que fue invocado a Chaldea, fue por su propia interferencia. Apretó sus puños carbonatadas, haciendo que el color en sus nudillos empezara a palidecerse. O tal vez, era su modo de recordarle que no podía ser feliz. Jeje. Se llevó una mano al rostro, tapando sus ojos. Inició como una pequeña risa que comenzó a crecer, hasta volverse una carcajada. Por suerte, había asegurado que cada uno de los que dormían en habitaciones lejos de la que estaba vacía detrás suyo para que no lo escuchara. Pero si alguien lo escuchara, encontraría que no había nada de normal y saludable en esa risa. Era como una risa de desquiciado, de alguien que finalmente perdió la cabeza, y no estaba tan lejos de la realidad. Ya que para Archer, la vida era tan mierda con él que ya era el entretenimiento de un ser cósmico que no perdía la oportunidad de hacer saber que por siempre estaba atado y sin escapatoria. Cuando la risa comenzó a cesar, el rostro sonriente, pero nada sano de Archer fue cambiado por una expresión de odio y vacío. Sus ojos fueron como un frío acero que cortaría lo que viera. Era un odio a Alaya, al mundo, a la humanidad y sus tontos conflictos, pero sobre todo, un odio hacia él mismo. Era un asesino, un héroe que nunca fue reconocido por los que salvó en su tiempo, y que murió de la forma más patética posible, volviéndose un agente que solo trae muerte a donde llega. Concepto como la felicidad son algo que no merece y ni tiene el derecho de mencionar en voz alta. Uno podía decir que lo estaba pensando mucho, que la aparición de ese guardián no tenía nada que ver con él, y podría tener algo de razón, pero él conocía muy bien el humor de Alaya. Estaba seguro que ella sabría que él aparecería en esta singularidad, y en vez de enviar a cualquiera de los muchos contraguardianes que seguro debería tener, enviado al único que tendría un gran impacto psicológico en él. ¿Te estás riendo a carcajadas ahora mismo, Alaya? Por supuesto que lo estás, al final de todo, solo soy un patético humano. No, ya ni siquiera puedo ser considerado un humano después de todo lo que he hecho. Quiero intentar hacerte feliz mientras me esfuerzo en terminar la incineración de la humanidad. Eso es todo lo que puedo hacer, pero confío hacerlo mejor como para que aunque vuelvas al trono, no olvides nada de lo que viviste en Chaldea. Su máster sí que era ingenua, pero tenía un gran corazón, tal vez el más grande que haya visto, además de poseer una voluntad bastante fuerte. No tenía duda de que ella y su hermano, a pesar de los problemas que se les venga encima, los podrían superar juntos y obtener su merecida felicidad luego de toda la mierda que tienen que pasar en las singularidades. Pero, esa promesa era una que no se podía hacer. Deja de poner esa cara, espantarías a los mismos fantasmas con ese rostro tan sombrío y deprimente. La suave voz, regañándolo, hizo eco alrededor suyo. Skatach apareció de su forma espiritual de pie atrás suyo.
Después de escuchar la risa, ya no pudo quedarse quieta y se acercó a saber qué le pasaba al Archer, ya que su comportamiento podría alterar el ambiente alrededor de ellos, algo que sería contraproducente, considerando el modo de trabajar de los hermanos Fujimaru. Ah, sí, Archer se olvidó de la Lancer, pero no podía importarle menos ahora mismo, así que la ignoró. ¿Me escuchaste, Archer? Te estoy preguntando qué da. Skatach no terminó su oración cuando el hombre bronceado levantó la mirada, notando esa mirada de odio y de vacío al mismo tiempo. Ella identificó que no era odio hacia un ser específico, sino un odio hacia él mismo. No es la primera vez que ve ese tipo de expresión y sentimiento en alguien, las vio veces varias en las almas que terminaron en la tierra de las sombras durante siglos, por eso reconoció el sentimiento casi al instante. ¿Qué quieres, Lancer? La voz vacía y sin vida retumbó en sus oídos, confirmando sus sospechas. Quien sea que sea Assassin, Archer lo conocía demasiado bien, y no en el buen sentido. Esta era una situación delicada, así que eligió con cuidado sus palabras, no porque dudara de sus propias habilidades, sino que, un conflicto se desarrollara entre ambos, no sería nada conveniente para sus maestros y atraerían atención indeseada. Solo vine a saber por qué habías actuado tan torpemente en la última batalla, considerando que fuiste tú quien le dio el golpe final a esa versión de mi discípulo. Fue patético ver cómo saliste del campo de batalla por solo un corte. Fue un descuido mío, le aseguré a la Master que no volvería a pasar. La próxima vez que vea a Assassin, le dispararé una flecha antes que tenga oportunidad de algo. Esa voz helada con la que dijo que mataría a Assassin no era de este mundo, ni siquiera para sus estándares, se veía como una de esas máquinas que había escuchado hablar de esta época. Eso le hizo hervir un poco la sangre de molestia. Pues realmente fue patético esa demostración. Yo te consideraba un guerrero más fuerte y digno, Archer, pero supongo que me equivoqué. Bueno, a veces pasa. No todos pueden ser grandes héroes, declaró con superioridad y arrogancia. Archer fijó su vista en ella, su mirada vacía haría temblar a cualquier persona observando normal, pero no a alguien como ella, pero poco después, Archer apartó la mirada como cachorro arrepentido. Ya te dije que fue un descuido, es innecesario seguir recalcándolo, si tanto te molesta, entonces lo compensaré eliminando a ese Assassin ya cualquier otra molesta hasta completar la singularidad. Tenía que admitir que Archer sí era un enigma. A veces, era alguien muy molesto que no tenía nada de respeto o orgullo en el campo de batalla, y otras veces, era alguien que no le molestaba hacer, desde lo más difícil hasta lo más mundano, como cocinar para ayudar a otros. Con su sabiduría del abismo y los conocimientos que ha estado ganando desde su época de la era de los dioses hasta la actualidad, la identidad de Archer se ha estado esclareciendo de un poquito, pero ahora mismo, no le importa resolver el enigma. Pues eso espero, no me gusta trabajar con gente mediocre que solo me retrasa. Le dio la espalda con aire de soberbia, abriendo la puerta corrediza de la habitación. Como parece que mi compañía te molesta, te dejaré solo, aunque claro, parece estás acostumbrado a estar solo siempre. ¿Qué quisiste decir con eso? La voz de Archer se oyó claramente molesta. El hombre bronceado se puso de pie y fijó su vista afilada en la mujer, que no le dignaba a verle el rostro. ¿Lo que escuchaste? ¿O acaso miento? Aparentas ser amable y duro ante todos, pero en el fondo, eres solo un chico asustado, de seguro no te acobijaban las sábanas de niño. La tensión y la animosidad creció hasta sentirse en el aire. Skatach giró un poco su cabeza, sus ojos rojos conectados con los filosos ojos de Emilia, mientras una elegante y soberbia sonrisa decoraba sus finas facciones. Tú no me conoces de nada, Lancer. El nombre de su clase salió con bastante ira, que aún era contenida por el peliblanco, pero solo ensanchó más su sonrisa. Oh, todo lo contrario, niño bonito. He conocido a muchos hombres como tú, hombres que solo viven para autodespreciarse, y al final, terminan muertos por estúpidas decisiones. Eso es lo que te pasó, ¿no? Cometiste una estúpida decisión en viva y fue lo que te mató. Una risita dulce, pero malévola, salió de los labios de la pelivino. Ahora mismo se veía más como una bruja que una guerrera. Sí, sin duda el título bruja de Dune Sky lo tenía por algo. Escúchame bien, Archer, la verdad, es que no me importa si vives o mueres, yo misma estoy aquí por razones egoístas, pero no permitiré que por tus estupideces sentimentalistas los Masters mueran. Si ellos van a morir, que sea por sus propias decisiones, no por el error de otro. Si no eres capaz de aceptar eso, entonces lo más mejor sería asesinarte ahora mismo. Estoy segura que podemos encontrar un mejor Servant para reemplazarte. Entonces, ¿por qué no lo haces ahora mismo y te ahorras la palabrería? La bruja de Dune Sky se dio la vuelta completamente, aún manteniendo su sonrisa altiva.
Porque no quiero recibir un regaño, ni que los Masters desconfíen de mí, pero créeme que estoy dispuesta a soportar algo tan poco como eso por el bien de la humanidad. Después de todos, los sirvientes son herramientas, así que tanto tú como yo, somos herramientas que pueden ser reemplazados cuando sea. La única diferencia entre los dos, es que yo tengo más valor por mi fuerza de combate y conocimiento. Herramienta. Una herramienta que puede ser reemplazada. Distinto usuario que lo usa, distinto método de eliminar y de objetivo, pero el final será el mismo. Al final, nada cambia. Los puños de Archer se cerraron con fuerza, sus ojos se abrieron más de enojo mientras miraba a la mujer, soltando un gruñido salvaje, afilando y agudizando su mirada hacia ella. Si las miradas mataran, Skatach ya estaría muerta de varias maneras diferentes. O, pensando la mejor manera de matarme, no te servirá de nada, tanto humanos como dioses intentaron eliminarme muchas veces, todos encontraron su final por la punta de mi lanza, tú solo serías otro más del monto de víctimas, señaló Skatach ególatra. Atreve siquiera a decir eso una vez más, y no te gustará lo que pasará después, gruñó Archer, última advertencia. ¿Qué cosa? ¿Que serías un montón más de mis víctimas? ¿O que eres una herramienta? Archer proyectó a Bakuya en su mano izquierda y cortó la poca distancia que había entre ella y la Lancer, colocando la espada en su cuello, al mismo tiempo que la punta de la lanza carmesí de ella tocaba su propio cuello, que fue lo único que lo detuvo de estrellarla contra la pared agresivamente. La amenaza para ambos era clara. Si él intenta algo, ella respondería del mismo modo. La mirada amenazante de Archer se elevó a un nuevo nivel, había visto miradas de odio dirigidas hacia ella, de enemigos que se sintieron humillados, de seres espectrales que realmente la querían muertes, incluso de su propia hermana, pero esta mirada, de alguna manera, era diferente. Y tal vez se debe a la cercanía de sus rostros, pero Skatach juró ver algo más allá de esos ojos que la miraban con odio. Era un mundo lleno de espadas. Ese vistazo solo duró un segundo antes de que tuviera que volver a la realidad. La mirada de odio, pero aún vacía de Archer era un espectáculo de vista a su parecer, conocía bien ese tipo de miradas. No solo era de alguien que se autodespreciaba a sí mismo, sino alguien que aún no podía dejar su pasado atrás, o tal vez, el pasado no lo dejaba a él. Era como si lo único que deseara era desaparecer del mundo. Conocía bien esa mirada, ya que era la misma mirada que tenía siempre antes de ser invocada, y que seguía poniendo de vez en cuando. ¿Qué pasa? ¿No vas a eliminarme? ¿O te dio miedo de último segundo? Le retó, con una sonrisa elegante y divertida. Cállate, escoria. Tú no eres nadie para hablarme así. No te atrevas a hablarme así de nuevo. El filo de Bakuya tocaba el delgado cuello de Skatach, pero la punta de su lanza también la tocó, a un solo empujón de clavarla en el cuello. ¿Pero a ti qué te importa que te hable así? ¿No estás acostumbrado a eso? ¿Estar solo y ser una herramienta? Ya debiste notar que sin importar tu situación de antes, en el fondo, no hay diferencia con la actual. Eres un ser que solo fue invocado a completar un trabajo y crecerá cuando esté terminado, señaló Skatach tranquilamente. Se podría decir lo mismo de ti. No. Yo soy diferente, aunque peleo por el mismo objetivo, mis razones son diferentes, y cuando termine todo, podré retirarme satisfecha, ¿y tú? Ella saber más de este hombre, pero lo haría a sus maneras y no espiando tras una puerta quería, eso le daba más emoción. Archer pareció confundido por la repentina señalación. Yo. Ops, error de palabra, no sirve de nada preguntarle a una herramienta. Yo no soy una herramienta. Que el mundo se incinere con todos en él. No pedí esto. No soy la herramienta de nadie. Entonces demuéstralo. El repentino grito de esas palabras aflojaron un poco la mirada de odio de Archer a Lancer. Si realmente no eres una herramienta, deja de autocompadecerte y demuéstralo. Incluso si somos héroes con un tiempo limitado para cumplir un solo propósito, nada nos impide cumplir nuestros propios caprichos. Yo estoy aquí para combatir con oponentes más fuertes que me hagan sentir viva de la emoción, y tú. Me dirás que pierdes el tiempo cocinando y limpiando en Chaldea solo porque es tu obligación como servant. ¿Qué? Piensa que si tú sufres, también puede haber gente que sufre o sufrió lo mismo que tú. Deja de mostrar ese rostro, tonto. ¿Qué te hace diferente a otros? ¿Que tu sufrimiento es mayor? Eso es pura arrogancia. ¿Que tuviste varias oportunidades en vida que desaprovechaste? El que estés aquí ahora también es una oportunidad. Si algo aprendí en mi larga existencia, es que las cosas pasan por algo, ya sea por interferencia de un ser mayor o del mismo destino. Tú no lo entiendes.
Yo estoy atado a una fuerza de la que no puedo escapar. No importa lo que haga, mi destino es el mismo para siempre, yo ya no soy humano, solo soy alguien fingiendo ser uno. Me dices a mí, de todas las personas, que no sé lo que es estar atado a algo eternamente. A mí, sobre fingir ser un humano. El odio se iba apagando poco a poco en los ojos de Archer por cada palabra que soltaba Skatach, y que en verdad tenía razón, pero él todavía no podía aceptarlo. Errores van y vienen, pero cometes tantos errores que tu vida solo se basa en eso, ellos te siguen por la eternidad, hasta que se vuelve común sentirlos. Tú también deberías conocer ese sentimiento. Sí, lo conozco, también he cometido errores de los que me arrepiento, pero no dejo que esos errores me aplasten. Si cometo un fallo, trato de mejorarlo, si vuelvo a fallar, intento hasta mejorar, a largo plazo, los resultados se mostrarán del esfuerzo, pero si piensas de esa manera, obvio que siempre vas a cometer errores, las personas de Will Frágil no deben pelear por lo que quieren y solo deberían rendirse ante el mundo. El agarre en Bakuya se debilitó, todo el cuerpo de Archer tembló por unos instantes. La diferencia entre una persona normal y un héroe, es que los héroes se sobreponen ante cualquier reto para salir exitoso en lo que se proponen. ¿Realmente toda tu vida fue de errores? Nada de lo que te propusiste se cumplió. ¿No recibiste ninguna sonrisa de agradecimiento, siquiera? Su boca quería decirle que se callara, que ella no tenía el derecho de hablarse al no conocerlo de nada, pero su mente lo traicionó, a su cabeza llegaron que no sabía que tenía en esta invocación de su vida. No era de campos de sangre de su deber como guardián, tampoco algún fragmento de la guerra del Santo Grial, ni siquiera fragmentos de momentos antes de su muerte. Eran de los fragmentos de cuando aún perseguía insistentemente su sueño. Eran imágenes de cuando ayudaba a una aldea destruida, sin sus recursos, y las personas se reunían a su alrededor. Los niños le sonreían y los adultos le agradecían y él respondía que no era necesario. Una vez, hubo un hombre que no perdió ni se rindió ni una vez. Un vil justiciero que siguió esforzándose por salvar a muchos, aunque nadie compartiera sus ideales. Ese vil justiciero se hundió más y más en el infierno hasta perder toda esperanza. Hasta que encontró su respuesta. Archer bajó a Bakuya del cuello de Skatach, haciéndola desvanecerse, al igual que Skatach separó la punta de su lanza del cuello de Archer y la hacía desaparecer. Superar el pasado no es fácil, incluso yo, sigo atada a ciertos vestigios de mi pasado, pero no dejo que las acciones que cometí, y que no puedo cambiar, me determinen, lo único que importa, son las acciones que hacemos en el ahora. No sé quién te atormenta, o lo que te espere cuando todo termine, pero no escupas a la cara el esfuerzo que otros hacen por ti. Si te arrepientes de cosas que no hiciste o hiciste mal en el pasado, pueden enmendarlas haciéndolas en el ahora, ya que si algo se caracterizan los humanos, es en ser egoístas. La batalla verbal terminó, Skatach salió victoriosa. Ella sonrió ligeramente al ver que sus palabras tienen éxito. Archer se quedó de pie sin hacer algún movimiento, reflexionando las palabras que había escuchado, había vuelto a caer en desesperación, era frustrante, pero en este punto, no podía refutarle nada a Skatach, ya que tenía razón. ¿Por qué? HM. ¿Por qué me dices esto? ¿Qué ganas ayudándome de esta manera? Skatach suspiró, este idiota tenía una cabeza más dura que Setanta. Considéralo un capricho. Soy la maestra de varios héroes, así que ver a uno en un estado tan lamentable me era imposible ignorarlo, conseguir respuestas es parte del viaje de un héroe, además, somos compañeros, mientras estemos en Chaldea y peleemos para terminar la incineración de la humanidad, así que no le veo el sentido de llevarnos mal. Pero tú no eres un tipo fácil de tratar, así que tuve que ser un poco ruda para ayudarte. El silencio los rodeó unos segundos, pero después, Archer se rió. No era una risa malvada o loca como la anterior, era una risa burlona, pero no para molestar a alguien, sino una risa que uno suelta al estar rodeado de compañeros. Ella le había dicho todas esas cosas, para ver qué patético estaba actuando y darse cuenta de sus propios fallos, ahora tuvieron más sentido que Kuchulain la tuviera a ella como una de las personas que no desearía enfrentar. Cuando la risa terminó, Archer volvió a tener su sonrisa egocéntrica de siempre. Personalmente, para Skatach, esa sonrisa le quedaba muy bien, además, que lo hacía ver varonil. No pensé que fueras del tipo de mujer que se mete en los asuntos de otros, estoy sorprendido, de verdad. No quiero escuchar eso de ti, respondió Skatach, llevándose ambas manos detrás de su espalda. El ambiente tenso se había ido por completo, ahora era uno más relajado y cómodo para los dos. Supongo que los errores me perseguirán por siempre, pero al diablo con eso, vivir el momento no parece tener nada de malo.
Bien dicho, suenas un poco más a un celta. Archer fingió tener un escalofrío al escuchar eso. No vuelvas a decir eso, lo que menos quiero es parecerme a ese tipo. Luego, le extendió la mano hacia Skatach, ella miró esa mano por un segundo, pero tomó la mano. Las manos de Archer sí que eran grandes. Gracias, y lamento haberte mostrado esta faceta tan patética de mí. Todos necesitamos desahogarnos de alguna manera, pero si vuelves a caer en algo así de nuevo, la siguiente vez no esperes salir ileso, dijo Skatach en tono juguetón. Cuando separaron sus manos, la Lancer se dio vuelta para entrar al recinto, pero cuando dio un pie dentro de la habitación vacía, se detuvo y giró su vista hacia Archer. Por cierto, también había otra razón por la que te ayudé. Archer levantó una ceja, curioso por ese otro motivo que tenía la mujer por ayudarlo. Skatach sonrió de una manera elegante y juguetona al ver que captó el interés del hombre. Te dije que estoy aquí por mis razones propias, pero recientemente, acabo de descubrir un pequeño deseo personal, del cual estoy intrigada a ver dónde me lleva. Hasta tú tienes tus propios deseos, respondió Archer. La escocesa negó con la cabeza. Mi deseo se cumplirá a medida que avanza el tiempo, y ni siquiera necesito de un artefacto que vende humo, ya que si quisiera, lo debería tener desde antes. La sonrisa juguetona y sensual de Skatach no se perdió para Emilia, hasta cierto punto, Skatach parecía ver una presa y analizarla, sintió que esas palabras tenían algo más de lo que escuchaba, y por alguna razón, lo hacía sentir incómodo. Pero si lo consigo algo sin esfuerzo sería aburrido, así que veré por dónde me lleva este pequeño capricho que acabo de obtener mientras avanzo en este barco en el que me uní. Y tras terminar sus palabras, se adentró por completo en la habitación y cerró la puerta corrediza delante de Archer, dejándolo allí. Emilia suspiró, sentó que esas palabras lo dijo para jugar con él, pero no le diría nada, se tomó la molestia de ayudarlo, así que mínimo se lo dejaría pasar. Sin saber que a quien se refería y quería, era él. Emilia alzó la mirada al cielo estrellado con una nueva determinación. No importa si esa versión de su padre estaba aquí, lo enfrentaría como cualquier servante enemigo. No volvería a caer en la desesperación, ya que su deber como servante era ayudar a sus máster a terminar la incineración de la historia humana. Puede que al final vuelva a su trabajo como guardián, pero como dijo Skatach, lo que importa es el ahora, y ahora, por más ridículo que sonase, tenían la misión de salvar a la humanidad. Archer sonrió burlonamente. Literalmente estaba haciendo justo lo que siempre deseo como un héroe de la justicia. Salvar a todos, algo que lograría si derrotaran al Rey Mago. Siempre me arrepentiré de mis decisiones y de mi destino, pero, no estoy equivocado. Con un juramento hacia las estrellas, se adentró a la mansión a descansar. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta parte, no olviden comentar y de compartir. Sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima.